Buenas, bienvenidos a una entrega más de su espacio Cerrando la Noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Altiz y Claro 22, Aster 46, Telenor. Esta noche vamos a hacer un programa especial porque el profesor Juan Valdés del Observatorio Educativo, que así también se llama su programa, nos acompaña esta noche y vamos a tratar de desarrollar una interesante conversación vinculado al quehacer educativo en la República Dominicana. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, Junior. Muchas gracias. Originalmente habíamos pactado este encuentro a propósito de denuncias que le llegan a uno que parecería ser no concebible en el año 2023, vinculada al mundo educativo, a las relaciones entre el profesorado y el Ministerio de Educación de la República Dominicana. La denuncia le llegan a uno y parece sorprendente que todavía en el 2023 los profesores que se ven en necesidad de ausentarse por licencia médica o por cualquier otra razón, son ellos, conjuntamente con el recinto educativo, los que tienen la responsabilidad de buscar y garantizar un sustituto o una sustituta que les supla durante el tiempo de ausencia, con el agravante de que es el profesor o la profesora quien tiene que cubrir con sus recursos los costes de ese sustituto que ha buscado para que le cubra. Y yo quiero saber, profesor, cómo explicar eso que en pleno siglo XXI, la República Dominicana, aún persista esa práctica que evidentemente es vulnerable a los derechos de los profesores. Bueno, realmente es una vulneración a los derechos laborales, al derecho que tiene cualquier empleado a una licencia médica por enfermedad o por causas similares. Y te voy a dar una primicia. La próxima semana, desde la Asociación Dominicana de Profesores, el Observatorio Educativo de la ADP va a presentar su tercer estudio titulado Condiciones de inicio del año escolar. Y uno de los hallazgos de este estudio es que todavía el 50% de los centros educativos públicos fuerza a los docentes a tener que pagar por un sustituto cuando tienen que ausentarse por licencia médica o por cualquier tipo de licencia que está concebida dentro de la ley y del Código Laboral. Esto, para responder tu pregunta, se da por un problema serio de gestión. Nosotros en el Observatorio Educativo siempre hemos dicho que el mayor problema que tiene la educación dominicana es de gestión. Realmente las dos grandes crisis que actualmente atraviesa la educación pública se deben por un lado a un tema de gestión y por otro lado a un tema ético. Desde el punto de vista de la gestión, es un tema de ineficiencia interna y de control efectiva de lo que son los recursos humanos. El Estatuto del Docente establece que el Ministerio de Educación debe tener un banco de sustitutos para ocasiones en las cuales un docente debe ausentarse por razones legítimas y legales. Sin embargo, nunca lo ha tenido. O sea, aquí han cuestionado mucho qué ha pasado con el 4% y con los resultados de aprendizaje de los niños. Pero lo que quizás mucha gente que no es especialista en educación no entiende es la complejidad del fenómeno educativo y que el simple tema de que un docente se enferme y no tenga un sustituto que haya sido validado, probado y entrenado por el sistema educativo, por ejemplo, tiene ya un impacto en la calidad de los aprendizajes de los niños. Para empezar, el principal problema es la ineficiencia del Ministerio de Educación y su incapacidad de tener un banco de sustitutos para situaciones como estas. Entonces, ahí hay otro tema. Cuando un docente tiene que buscar él mismo un sustituto, no es el sistema quien lo evalúa.
el mismo sistema educativo, la dirección del centro o el Ministerio de Educación no tiene ninguna constancia de que la persona que sustituye a ese docente sea la persona apropiada. Entonces, de nuevo, ahí venimos a un tema de un impacto en la calidad del aprendizaje de los niños e inclusive de la misma gestión operativa de un centro. Pero en conclusión, lo que explica esto es una incompetencia, una incapacidad del Ministerio de Educación de llevar a cabo una gestión efectiva de los recursos humanos y a la vez una violación al código laboral y a los derechos de los docentes también como empleados. Mira, yo me sorprendí bastante porque en un distrito escolar del país, un profesor afectado de cáncer, evidentemente no estaba en condiciones de continuar el programa educativo de enseñanza. Pues sorprendentemente el profesor tenía que cubrir sus medicamentos, que son siempre de alto costo, más de ahí, con el salario que percibía, pues sacar para pagarle a ese sustituto. Y eso me impactó que aún persista esa práctica en un país que se ha denominado como un Estado social, democrático y de derecho. No es solo eso, Junior. El punto es que volvemos al tema de qué ha pasado en los 10 años de ejecución del presupuesto del 4%. A esta fecha, hace rato que el ministerio debe haber tenido un banco de sustitutos. Eso que tú dices pasa porque el Ministerio de Educación no es capaz ni siquiera de tener los suficientes profesores que necesita el sistema y mucho menos de tener un banco de sustitutos. Y yo insisto, en mi opinión, hoy en día, lo que tenemos en el Ministerio de Educación es un ministerio de propaganda. Hay mucha propaganda sobre programas, sobre acciones, sobre decisiones que se toman, pero en la práctica, cuando tú vas a las escuelas públicas, tenemos el peor momento de la educación dominicana en este siglo. Y lo voy a reiterar. En este momento, año 2023, la educación dominicana está atravesando su peor crisis en más de 20 años. Ese aspecto lo vamos a desarrollar más adelante en el programa. Pero para cerrar el tema con que dimos inicio a esta conversación, profesor, siento ausente al ADP en demandar ese aspecto de la ley de que se establezca un banco de sustitutos para que pueda enfrentar las contingencias que se presentan. Y si la ADP ha asumido eso como una bandera de lucha, ha sido de manera muy discreta, porque ha sido muy discreta, profesor, y le está diciendo a una persona que pues da seguimiento, usted sabe, a los pliegos y las demandas del ADP. No, yo te voy a explicar algo. Esa demanda inclusive está en una ordenanza. Lo que sucede es lo siguiente. Acá, cuando la Asociación Dominicana de Profesores, después de años de negociaciones, de mesas de trabajo, de la creación de ordenanzas, reclama el incumplimiento de algo como esto, de inmediato se quiere satanizar en los medios las protestas de la ADP. Tú dices que no sientes a la ADP, porque quizás la única forma en que la gente siente a la ADP es cuando hay una protesta, pero no es así. De hecho, en las comisiones de trabajo del Ministerio de Educación y la ADP, ese es uno de los temas que más se ha tocado. Pero al fin y al cabo te reitero cuál es el problema. Incompetencia, impericia, incapacidad de las autoridades. Se comprometen a hacer un banco de elegibles para sustitutos, inclusive después de 2 concursos con más de 30,000 docentes aprobados para ir a las aulas, al día de hoy tenemos una enorme cantidad, cientos de docentes, igualmente que pasaron el concurso y que están en un banco de elegibles y que ni siquiera son enviados a las escuelas. La próxima semana, te reitero, en el estudio reciente de la Asociación Dominicana de Profesores titulado Condiciones de inicio del año escolar, vas a ver el déficit de profesores titulares que todavía hay en las escuelas públicas. Mucho más hablar de sustitutos, Junior, porque el gran problema que tiene el Ministerio de Educación en la presente gestión es su incompetencia y su capacidad en términos de gestión. Y no se logra
tener un banco de sustitutos si ni siquiera se tiene la cantidad suficiente de docentes titulares en las aulas? Pero en las anteriores gestiones existía el banco de sustitutos, porque banco, hace mucho énfasis en esta gestión, pero me pregunto, ¿en las anteriores existía? Bueno, lo que pasa es que esto ha venido siendo una lucha, ¿verdad?, de fe histórica. Yo no puedo hablarte a ti del pasado cuando el problema lo tengo ahora, que yo quiero también decirte algo. Aquí viven justificando todas las faltas de la actual gestión del Ministerio de Educación en que en otras gestiones tampoco se hacía. Entonces, ¿para qué tenemos funcionarios públicos? Entonces, vamos a dejar de pagar impuestos, vamos a dejar de obedecer las leyes, porque entonces si el Estado no es capaz de cumplir con su rol en educación, y lo que quiere decir es, bueno, es que antes tampoco lo hacían, ¿para qué tenemos un gobierno y para qué tenemos entonces un Ministerio de Educación? Para decir que lo estamos haciendo mal porque todos los otros lo hacían mal también. Eso es inaceptable, porque aquí se supone que nosotros, hace 3 años, votamos por un cambio porque estábamos conscientes de que las cosas no estaban bien, pero ahora están peor. Juan. En educación, te puedo decir yo claramente, como especialista en educación, en este momento la educación está mucho peor, porque tú tienes los problemas de antes, más los que se han sumado ahora. Entonces, no puede ser una excusa decir que antes existían esos problemas, porque precisamente es un cambio. Pero creo que no puedes asumir la pregunta como que es una justificación y una excusa. Yo creo que es válido decir que es un problema sistémico que tenemos. Histórico. Entonces, eso es lo correcto. La preocupación es que hace énfasis en que ahora. Por eso te pregunté si la anterior la tuvo, si la que tuvo anterior. Mira ¿cuál es mi tema? Un momentito. Cuando tú asumes una posición en el Ministerio de Educación y en el gobierno, tú vienes a resolver precisamente los problemas históricos. Tú puedes decir que los problemas que se pueden crear ahora, tú tienes dificultad para resolverlo, pero es inaceptable que un tema histórico como un banco de elegibles y un banco de sustitutos, usted no lo tenga resuelto al día de hoy. Porque por eso es que los ciudadanos votamos por gobiernos y pedimos nuevos funcionarios para resolver los problemas. Es totalmente inaceptable decirme que, bueno, ese problema lleva años, pero caballero, para eso es que usted está ahí. Y lo más fácil es resolver un problema que usted ha identificado como una falta de hace años. Ahora, si son problemas que se causaron, por ejemplo, como los del COVID, ahí yo los acepto perfectamente, porque eso era impredecible y eso se causó en ese momento. Pero en un país donde usted tiene 40,000 docentes sin trabajo, ¿cómo es que usted no tiene un banco de sustitutos para cuando un maestro se enferma y tiene que forzar a los docentes de las escuelas públicas a pagar por un sustituto y algo peor, a buscarlo el mismo docente? Que usted no tiene ya en términos de control de la calidad ningún tipo de garantía de que esa persona que se ha buscado sea la persona adecuada para ejercer el puesto. Es evidente que eso tiene 2 efectos. Uno al sistema educativo y uno a la economía particular de ese profesor o profesora que es víctima de esa situación. Pagarlo. Nosotros hemos instruido sistemáticamente a los profesores, no pague sustitutos. ¿Tú sabes por qué? Porque también hay un problema. Una de las razones por las cuales el ministerio no hace su trabajo es porque siempre encuentra una muletilla. Mientras los docentes de escuelas públicas sigan pagando por sustitutos, el ministerio no va a resolver el problema del banco de sustitutos, porque lamentablemente se le quiere cargar al maestro la responsabilidad diciendo que los niños no se pueden quedar sin maestro. Sí, pero eso es una labor que le corresponde a la dirección del centro educativo, al distrito educativo, a la regional educativa y sobre todo al Ministerio de Educación. No es el docente el que tiene que usar su dinero para pagar por un sustituto cuando él se enferma. Eso es arcaico. Eso es de sistemas educativos primitivos que no se han desarrollado y que no tienen orden, desgraciadamente, como lo es el sistema educativo dominicano. Entonces, ese problema del banco de sustitutos, el tema de que los profesores o profesoras no tengan que erogar recursos de sus propios salarios para pagar su sustituto, va a ser más visibilizado a partir de el informe que va a rendir el Observatorio Educativo de la ADP. Sí, la próxima semana, porque ya nosotros realmente entendemos que es hora de que el Ministerio de Educación se desarrolle. Te reitero que el mayor problema del Ministerio de Educación lamentablemente es de gestión. Esa es una falla de gestión.
Si tú me dijeras, bueno, Valdés, es que en el país no hay docentes que puedan ser parte de ese banco de sustitutos, te entendería, pero tú tienes un sistema educativo con más de 40,000 profesionales de educación sin trabajo, que pueden bien ser parte de ese banco de sustitutos, porque de hecho les reitero, cuando un docente busca un sustituto, ni se ha verificado si ese docente ha concursado o si ha pasado un concurso o si es la persona adecuada. Ese es un rol que debe ejercer el Ministerio de Educación y de hecho el Ministerio de Educación debería hacer un concurso de oposición docente exclusivamente para crear su banco de sustitutos. Pero eso es incompetencia, incapacidad en la gestión del ministerio y también impericia. Mira, Junior, aquí parte del problema por el cual tú me decías, Juan, pero ¿por qué hace años ese es un problema y no se ha solucionado? ¿Sabes cuál es una de las razones? El tema de que cada ministro que llega al Ministerio de Educación tiene sus propias prioridades, sus propios planes y sus propios intereses, como es el caso ahora del ministro Ángel Hernández. Y no se han enfocado en los problemas sistémicos de la educación pública, en las debilidades que por años se han evidenciado, porque tampoco son expertos en educación pública. Aquí lamentablemente los gobiernos llegan e imponen a un ministro de educación y a un equipo que viene con ese ministro sin ni siquiera constatar si ese equipo tiene especialidad o experiencia en educación escolar, que es lo que está pasando ahora. Tenemos un equipo ministerial que no tiene experiencia en educación escolar, sino universitaria, que ha llegado poco a poco a aprender cómo es que operan las escuelas públicas. Y eso es una violación a la Ley de Administración Pública y a la Ley de Función Pública 4102, que supone que una persona que ocupa un puesto debe tener la experiencia y el conocimiento para desempeñarlo. Pero los puestos de gestión del Ministerio de Educación, los que toman decisiones, los que hacen política educativa, siempre son para aves de paso, para personas que llegan con un ministro, que están ahí mientras esté el ministro, y el día que se va el ministro se van, porque no son empleados de carrera, la mayoría. Entonces, desgraciadamente, la respuesta a tu pregunta de por qué, si este es un problema que lleva años, no se resuelve, es la misma que la de muchas de las falencias del sistema educativo. Es que el Ministerio de Educación se ha convertido en un feudo, en un cacicazgo, de alguien que llega, se le entrega, como está pasando ahora, hace todo lo que le place, sin tener pericia ni experiencia en las escuelas públicas, y al final el más afectado es el estudiante y el aprendizaje. Por más discurso, por más propaganda que haya, hoy en día en el Ministerio de Educación, lo que menos hay es aprendizaje. Y la principal razón por la cual hay menos aprendizaje es porque tenemos un equipo en el Ministerio de Educación que no es experto en educación escolar, que tampoco tiene la experiencia, que no domina la realidad educativa pública y que lamentablemente vive improvisando con todo lo que se hace y aprendiendo en el camino, aprendiendo mientras se van haciendo las cosas. En tal sentido, nuestros niños son conejillos de indias. Y a los profesores, lamentablemente, mira, yo insisto en que aquí se habla mucho de los profesores y nosotros hemos hecho muchos análisis en el observatorio educativo. Uno de ellos tiene que ver con el estado de ánimo, la actitud del docente. Y realmente es muy preocupante, porque de nuevo los docentes, al igual que los niños, son como conejillos de indias. Llega un ministro, se le ocurre hacer algo de la nada, sin investigación científica, sin ningún tipo de informe justificativo, sin ninguna validez técnica. Y con cada gestión del Ministerio de Educación, los docentes tienen que irse por un camino distinto. Entonces, los docentes así ni se motivan profesionalmente, ni se desarrollan. Lo mismo pasa con los niños, porque es que el Ministerio de Educación ha sido incapaz de mantener una política educativa pública continua a largo plazo. Entonces, así es muy difícil que se den las transformaciones que hace falta en la educación pública. Justamente en esa dirección iba esta pregunta. ¿Quién es que tiene la responsabilidad del diseño, ejecución de las políticas públicas de educación? Mira, se supone que las políticas públicas de educación deben ser el producto de un consenso de múltiples sectores. Sin embargo, aquí tú tienes instancias como el Consejo Nacional de Educación, que está secuestrado hace años.
secuestrado por diseño. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional de Educación es máximamente compuesto por funcionarios públicos que tradicionalmente siempre han apoyado lo que diga el ministro de turno, esté bien o esté mal. Aunque los docentes y los estudiantes, en términos cuantitativos, sean los principales actores del sistema educativo, los docentes y los estudiantes solo tienen 2 votos en el Consejo Nacional de Educación. O sea, que ni los intereses de los niños, ni los intereses de la clase docente son los que priman en este país en las políticas educativas. En las políticas educativas en este país hay más incidencia de sectores religiosos, de sectores empresariales y de sectores políticos que de docentes y estudiantes. Entonces, por diseño, lamentablemente, es muy difícil en este país lograr políticas educativas que realmente impacten la calidad. A esto se suma, señores, el nivel de impericia que prima en las autoridades educativas y en los mismos miembros del Consejo Nacional de Educación. Porque aquí las cosas que se aprueban ni siquiera son revisadas ni leídas. El mejor caso ha sido el más reciente con los libros de texto. Pero aquí el Consejo Nacional de Educación aprobó la política libro abierto sin haber revisado un solo libro. Aprobó la política libro abierto el mismo día que se aprobó el currículo en la cual se supone que se basaban esos libros. Ni siquiera habían leído la adecuación curricular o el nuevo sistema propuesto para la evaluación de los aprendizajes. Por eso es que el Consejo de Educación es una farsa, es un teatro, es una entelequia que se ha creado para validar esencialmente cualquier cosa que se le ocurra al ministro de turno. Entonces, las políticas educativas deben emanar de sectores masivos, de sectores sustantivos a la educación. Por ejemplo, el empresariado no es un área sustantiva de la educación y el empresariado tiene más incidencia en el Consejo Nacional de Educación que los docentes y los estudiantes. Cuando tú revisas en el MAP, en el Ministerio de Administración Pública, ¿qué es un área sustantiva? Tú te das cuenta que la mayoría de los miembros del Consejo Nacional de Educación no representan áreas sustantivas de la educación pública. Sin embargo, tienen más votos y más preponderancia que los docentes y que los estudiantes en el mismo. Pero parecería que Educa tiene más posiciones, incide más en el sistema educativo que el propio Consejo, porque ¿quién es el presidente del Consejo? ¿Cuáles son las posiciones? ¿Cómo se transmiten? Si vas a hablar de Educa, que es Acción Empresarial por la Educación, lo de Educa es un caso muy peculiar, que llama mucho la atención, en mi opinión, bastante irregular. Porque por un lado, se supone que los miembros del Consejo Nacional de Educación no deben ser contratistas del Ministerio de Educación. Y Educa, Acción Empresarial por la Educación, primero es miembro del Consejo Nacional de Educación, como entidad, pero a la vez es contratista por decenas de millones de pesos en contratos con el ministerio. Y algo peor, Educa, que lo que representa es a un grupo de empresarios, porque voy a aclararlo, Educa no representa al empresariado dominicano, Educa representa a un grupo de empresarios. A pesar de esto, Educa está en el Consejo Nacional de Educación y peor, en la Comisión Presidencial de Educación. Entonces, si yo digo, ¿por qué Educa está en la Comisión Presidencial de Educación y en el Consejo Nacional de Educación? Si a la vez es un contratista que recibe decenas de millones de pesos del Ministerio de Educación para hacer proyectos y programas. Programas, por ejemplo, como el proyecto presidencial de excelencia educativa, que es un fiasco. Que es cuando nosotros lo evaluamos en el Observatorio Educativo, nos dimos cuenta que ninguna de las metas del proyecto presidencial de excelencia educativa, para el cual se le paga más de 35 millones de pesos a Educa, se ha logrado. Y que es un programa al cual se le da seguimiento esencialmente a través de WhatsApp. Cuando nosotros hicimos el estudio de este proyecto presidencial, a través de WhatsApp, el presidente de la República, a él se le entregó el informe sobre ese proyecto que realiza Educa. Y sin embargo ha hecho caso omiso al tema. Cuando usted va a revisar el proyecto presidencial de excelencia educativa, que es un proyecto con el cual se intenta dar seguimiento a las escuelas en el tema de gestión, el estudio que nosotros entregamos, junto con el estudio del estado de la situación
a la presidencia de la República. Demuestra que las metas de ese programa no se han cumplido. Entonces, cuando me hablas de Educa ni es una institución especialista en educación, sino que es un grupo de empresarios preocupados por la educación. Pero opina más que el Consejo. Porque en este país, desgraciadamente, hay grupos que en los medios de comunicación tienen más preponderancia que los especialistas en educación. Y ahí yo debo insistir en que los medios de comunicación deben ser más críticos y más objetivos. Porque lamentablemente, yo insisto, Educa no es una institución ni de educación ni es especialista en educación. Educa lo que hace es subcontratar personas para hacer estudios y presentar propuestas, pero ni siquiera se dedica a trabajar en las escuelas públicas per se, porque no es ni una universidad, ni un instituto, ni una escuela. Pero ahí el tema, lamentablemente, está en el gobierno central, porque se supone que un gobierno bien informado y crítico debe saber a quién hacerle caso. Cualquiera puede llevar a los medios de comunicación lo que quiera y hablar de educación. Pero, por ejemplo, te voy a poner algo sencillo. Esta semana Educa ha publicado en los medios de comunicación que los profesores no saben utilizar bien la tecnología para enseñar. Pero, señores, Educa, junto con la Asociación de Rectores Universitarios, fue la que recibieron el contrato para formar a los profesores en tecnología durante la pandemia. La Asociación de Rectores Universitarios tuvo un contrato de más de 350 millones de pesos para capacitar a los profesores en tecnología. Y lo que tenemos nosotros entendido es que esa capacitación se hizo en conjunto con Educa. Entonces, ¿cómo es que hasta capacitan a los profesores y luego dicen que no saben hacer lo que se supone que les enseñaron? Pero realmente en el tema de Educa y la tecnología, que es lo que ha estado esta semana en la prensa, habría que ver qué es lo que dice ese estudio, qué rigor y qué validez científica tiene. Pero sí debo decirte algo. Ese informe de Educa sobre la parte tecnológica te dice que el 76% de los equipos que se entregó a los niños para estudiar a través de la tecnología no funciona. Entonces, ¿cómo es que esperan que los profesores puedan hacer un buen uso de la tecnología para la enseñanza-aprendizaje si no tienen los equipos, si en muchas escuelas ni siquiera tienen electricidad, si el estudio reciente que ha hecho la ADP sobre las condiciones de inicio del año escolar te dice que la inmensa mayoría de las escuelas ni siquiera tienen acceso a Internet? Creo que aquí confunden el bosque con los árboles, como dice un adagio. Pero realmente muchas de las precisiones que hace Educa, yo en particular como académico no le veo el rigor científico y veo más que son como un tema más de fadismo educativo que de preocupación real por los temas de la educación dominicana. Bien, con la anuencia del profesor Juan Bardet, vamos a una pausa y luego continuamos con esta interesante conversación. De vuelta con Cerrando la Noche, bueno, y decimos también con el Observatorio Educativo, porque este programa, decíamos al principio, que es especial. Profesor, cuando usted exponía el rol que ha jugado el sector privado en la complejidad del sistema educativo dominicano, parece que cuando hagamos una evaluación objetiva y repartamos responsabilidades, el sector privado tiene una gran carga de responsabilidad entonces con lo que ha sido históricamente la calidad, el desempeño del sistema educativo en la República Dominicana, profesor. Bueno, es que aquí hablan, por ejemplo, de que en los últimos 10 años se han gastado más de 4.000 millones de dólares en el 4% por la educación. Pero los proveedores del sector privado son los que se llevan realmente el dinero del ministerio, porque el ministerio, más allá de los gastos corrientes en sueldo, mantenimiento y demás, el gasto del 4% se va en insumos en gran parte de este. Entonces, si tú lo analizas desde diferentes perspectivas, por ejemplo, tú te vas al área de la formación docente. Aquí se gastan al año, entre ISFODOSU y el INAFOCAM, casi 5.000 millones de pesos. Son dos institutos diferentes. Sí, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAM, tiene un presupuesto de más de 3.000 millones de pesos para la formación docente, pero eso es el sector privado que se lo lleva.
son las universidades. Y a mí me da mucha risa cuando a mí me hablan acá de que los docentes no tienen mucha capacidad, porque primero... ¿Quién los forma? Bueno, inicialmente los forman las universidades privadas, pero la formación docente continua, que es la que le corresponde al INAFOCAM, también la hace el sector privado. Entonces, aquí hay un problema con el gasto del 4%, y es que no hay control de la calidad. Insisto, si te vas a la formación docente y tú revisas en qué gasta el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAM, el presupuesto para mejorar a los docentes, para su capacitación y formación, y tú no vas a encontrar una correlación entre las necesidades formativas que tienen los docentes de las escuelas públicas puntuales y lo que se le ofrece. Porque son ofertas universitarias que muchas veces solamente ofrecen lo que se llama, en mi opinión, fadismo educativo, lo que está de moda. Vamos a capacitar en robótica, vamos a capacitar en inteligencia artificial. Pero señores, si la escuela dominicana ni siquiera ha podido todavía trabajar bien la inteligencia natural, ¿cómo es que vamos a trabajar inteligencia artificial? ¿Cómo es que vamos a trabajar robótica en las escuelas públicas si ni siquiera tienen libros, si ni siquiera tienen agua, si le faltan los insumos básicos? O sea, aquí lamentablemente yo insisto y lo he dicho, el sistema escolar público es una gran farsa. Es una gran farsa de la cual se beneficia gran parte del empresariado del sector privado, que es el que suple estas necesidades. Ahora, debo ser objetivo. La culpa no está en el sector privado, en el sentido de que el sector privado te vende lo que tú le pides como Estado. Aquí la gran culpa está en la mala gestión del Ministerio de Educación, en la gestión financiera, en la gestión de los recursos humanos, en la gestión de la calidad, en la gestión técnico-pedagógica. Si te vas a la gestión financiera, señores, al día de hoy el ministerio no ha ejecutado más del 60% de su presupuesto, faltando 2 meses para terminar el año fiscal. Y entonces se meten a la compra de equipos y a la compra hasta de autobuses que no están en el presupuesto de este año ni en el plan operativo anual. Y fíjate qué gran contradicción. El ministro de Educación le dice a este país que él va a mandar a hacer nuevos libros, que fue una declaración totalmente falsa, porque supuestamente se iba a ahorrar 4,000 millones de pesos. Hoy nos damos cuenta que todo eso fue una declaración falsa, que todo eso era mentira, porque este país nunca ha gastado más de 2.133 millones de pesos al año en libros. Y el año que más gastó en libros este país fue en 2021 y solo gastó 2.133 millones. Sin embargo, en un solo año, a este ministro se le ocurre autorizar la compra de casi 9,000 millones de pesos en autobuses, en camionetas y jipetas. Entonces, para comprar el insumo básico de los niños, que es el libro, aquí se hizo un disparate. Porque en un supuesto intento de ahorrarse dinero, hicieron libros mal hechos. No hicieron la cantidad de libros que necesitan los niños. Di que para ahorrarse 4,000 millones y era mentira porque ahora los libros son más caros. Pero la gran contradicción está en que con los libros se quieren ahorrar el dinero. Pero para comprar 9,000 millones de pesos en transporte, en vehículos, no les interesa ahorrarse nada. Fíjense cuál es la prioridad del Ministerio de Educación. No es la educación. Igualmente, usted se va a las escuelas públicas y yo debo decirles algo muy claro. Las escuelas públicas de la República Dominicana no son ambientes conducentes al aprendizaje. No importa cuánta capacitación, cuánto posgrado, cuánta maestría, cuánto doctorado, cuánta especialidad le den a un docente, si va a ir a un lugar inhóspito que no es conducente al aprendizaje. Todas las teorías del aprendizaje en las cuales se basa el currículo dominicano rezan que el aprendizaje es social, que el aprendizaje es constructivista y que el aprendizaje no se da por transmisión de conocimiento del maestro al niño, sino que para que haya aprendizaje debe haber un ambiente conducente al aprendizaje. Y lo voy a decir de nuevo, las escuelas públicas dominicanas no son ambientes conducentes al aprendizaje. Y no importa cuánto inviertan, si no mejoran primero el ambiente. Un aula que tiene en promedio 40 niños por sesión, por salón, que no tiene suficientes libros de texto, que no tiene buena ventilación, que no tiene buena iluminación, que no tiene buen mobiliario, que no tiene un sistema de control de la calidad. Eso no es una escuela.
En este país no hay escuelas. Juan, pero después de tantas aulas anunciadas en los últimos 8, 12 años, tú me estás diciendo que todavía hay aulas que tienen más de 40 estudiantes. Bueno, caballero, hoy en día aquí faltan más de 6,000 aulas. De hecho, te voy a dar un dato increíble, que es, bueno, no te lo quiero anunciar ahora porque va a venir la próxima semana en el informe del Observatorio Educativo. Yo quiero que tú sepas, van a saber la próxima semana, el % de niños de la República Dominicana que se quedó fuera de la escuela por falta de cupo. No es porque lo ocuparon los inmigrantes haitianos. No, escúchame. Aquí, todo el que el año pasado fue a la escuela es el que intentó ahora también inscribirse. Y No, quizás nuevos que quieren entrar a nivel inicial, que es donde más también problemas hay con la educación inicial, pero te reitero, aquí hay un % considerable de niños y niñas que se quedó fuera de la escuela pública por falta de cupo, porque aquí todavía hay escuelas que ni siquiera han abierto al día de hoy. Y lamentablemente, la mayor parte de las escuelas tiene una lista de espera enorme de niños que quisieron entrar y no pueden porque no hay cupo. Entonces, ¿cómo tú justificas que aquí se quiera gastar 9,000 millones de pesos en comprar autobuses y al día de hoy los niños ni siquiera tengan suficientes aulas para poder entrar y ejercer el derecho a la educación, entrar a una escuela? Entonces, la escuela pública, yo quiero insistir en esta idea. El ministro Ángel Hernández ha dicho que su gestión está enfocada en el aprendizaje. Lamentablemente parece que desconocen la naturaleza del aprendizaje. ¿O es que el ministro y su equipo no entienden cómo es que se da el aprendizaje en el ser humano? Porque el aprendizaje no es un tema ni siquiera de un libro ni de un sistema de evaluación. El aprendizaje se da en un ambiente que sea conducente a este. Y las escuelas públicas dominicanas no son lugares conducentes al aprendizaje. El medio ambiente escolar, los insumos, los procesos no permiten un buen aprendizaje en el sistema educativo público de la República Dominicana. Es un solo sistema educativo, pero el público, lamentablemente, es hoy una negación al derecho a la educación. Les voy a poner un ejemplo. En un aula de primero de primaria, con una maestra titular, que tenga 40 niños en un espacio donde solo caben 30, que no tenga abanicos, que no tenga buena ventilación, que la pizarra no esté en buenas condiciones, que las butacas no estén en buenas condiciones, que las ventanas no estén en buenas condiciones, que no tengan suficientes libros. ¿De dónde es que ustedes creen que van a aprender los niños? ¿Y cómo es que ustedes creen que se da el aprendizaje? En este país, en este momento, el aprendizaje está prohibido en la escuela pública. Y está prohibido de facto porque no hay condiciones para lograrlo. Y eso no es un tema de un docente bien entrenado, porque por un lado, tú ves a estos supuestos eruditos en educación que te dicen que el problema es que necesitamos mejores docentes. Pero caballero, es que usted no entiende que un docente puede tener un PhD y que lo que puede hacer el docente es crear situaciones significativas de aprendizaje. Se les olvidó las teorías del aprendizaje, se les olvidaron que el docente no enseña. Albert Einstein decía, yo nunca le enseño a mis alumnos, yo solo trato de crear las condiciones para que mis alumnos aprendan, porque el aprendizaje, y sobre todo en esta era, es social, es socioformativo, es constructivista, e insisto en decir lo mismo. En la República Dominicana en este momento, la educación está prohibida en las escuelas públicas porque no hay condiciones conducentes al aprendizaje. Y por más esfuerzo que haga un maestro, cuando los tienen cambiando de dirección con cada ministro, con cada director, con cada gestión, a los maestros lamentablemente los desmoralizan, los desmotivan, los desenergizan, los desorientan. Y un maestro de escuela pública lamentablemente es constantemente desmotivado y así no puede ni siquiera tener creatividad. Se les olvida la naturaleza hasta del adulto y de la psicología del adulto, que es el maestro. La escuela, Junior, el aprendizaje es un fenómeno complejo, ecosistémico e integral. Y lamentablemente en este país tienen una visión de educación pública como la de una factoría.
yo te pago, al maestro le pagan, yo te doy una materia prima y tú tienes que producir. Eso no es educación. Aquí tenemos un sistema educativo en la práctica de 1900. Aunque en la teoría te digan que tenemos un supuesto sistema socioformativo, sociohistórico, sociocultural, constructivista, eso en la práctica no es real. Y lo que lo impide es la mala gestión del Ministerio de Educación, por su incoherencia, por su incompetencia, por su impericia, porque tienen a los maestros locos, a los niños desorientados. Miren, señores, si ustedes quieren saber la verdad sobre la educación pública, vayan a una escuela pública. No crean discursos, no crean propagandas, no crean ciertas publicaciones en los periódicos que ni siquiera investigan. Lo que hacen es publicar notas de prensa. Y entonces así no se hace un servicio a la educación. Yo quisiera declarar como director del Observatorio Educativo a la educación dominicana en este momento en estado de emergencia. Y desafío a las autoridades del Ministerio de Educación a que me demuestren lo contrario. Juan, esta semana vi que el distrito escolar 0706 de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, se iban a un paro de labores. Y las razones que lo motivan también son de alta preocupación. El hecho de que los centros educativos no están en condiciones, pero además se está dando prácticamente la mitad del horario, 4 horas de clases. Ese es el problema. Falta profesores, falta de todo. Mira lo que pasa en este país, que a mí me preocupa mucho, inclusive la comunicación social, porque aquí como que están perdiendo en los medios de comunicación la propensión a investigar y simplemente publican lo que les dicen sin ir a investigar nada. En ese distrito de San Francisco de Macorís se da una situación. Tenemos 26 escuelas públicas que solo trabajan a medio tiempo porque no tienen suficientes docentes. O sea, el Ministerio de Educación le está negando el derecho a la educación durante la mitad del día escolar a 26 escuelas públicas. También hay denuncias de que en ese distrito de San Francisco de Macorís se quiere imponer políticamente a un grupo de docentes que participaron en el concurso y nombrarlos en un lugar que no les corresponde. Y a los que sí concursaron, que les corresponde en esa localidad, los quieren forzar a irse a otras localidades. Entonces, ¿qué hace la ADP de esa jurisdicción? Hace un piquete para protestar por el derecho de los niños a su jornada escolar extendida completa. También hace un piquete por el derecho de los niños a tener todos los profesores que necesitan. Eso es lo que hay que resaltar y esa es la verdad. Desgraciadamente, yo te digo que en este país se ha perdido la visión del derecho a la protesta por las cosas que importan. Aquí se quiere satanizar cuando un gremio hace una protesta y ni siquiera investigan por qué protestan. Ustedes saben por qué aquí la escuela pública sigue siendo el desastre que es. Porque aquí no hay suficientes protestas. Porque aquí, desgraciadamente, el pueblo dominicano se ha rendido y ha caído en una condición que en psicología social se llama la indefensión inducida. Ya el pueblo dominicano ha creído que de nada vale protestar, que las cosas no van a cambiar, y eso es mentira. La única razón por la cual este país está como está es porque aquí se perdió el espíritu del derecho a la protesta legítima, y aquí se quiere satanizar un derecho constitucional y venderlo como todo lo contrario. Quienes más abogan por el derecho de los niños a la educación somos los maestros. Ni siquiera los padres son los que van a las calles a protestar. Los que vamos a protestar porque los niños no tienen suficientes materiales, porque no tienen escuelas que sean suficientemente cómodas y conducentes al aprendizaje, porque no tienen suficientes maestros, somos los docentes. Entonces, hay que dejar, entiendo yo aquí, de querer satanizar cada vez que hay una protesta, porque la protesta que se está haciendo en San Francisco, que se va a hacer, es por el derecho de los niños a tener todos sus maestros, a tener todos sus libros, a que puedan agotar la jornada escolar extendida completa y a que no tengan que estar mandándolo todos los días a su casa al mediodía porque no hay suficiente personal. O sea que ese piquete, que va a ser un piquete frente al distrito correspondiente,
es por el derecho de los niños a una mejor educación, porque lo incorrecto es dejar que todos los días manden a los niños para su casa al mediodía y que así continúen el año escolar, porque al final, cuando los evalúan, los que están realmente afectados son los niños, los que pierden son los niños. Entiendan algo, a los maestros se les paga como quiera. Al maestro que se le dice, nada más vamos a trabajar hasta el mediodía, se le paga su sueldo completo. Ahí quien está perdiendo no es el maestro, el que está perdiendo es el niño, porque quien le niega el derecho al aprendizaje es el Ministerio de Educación. Y por eso es la protesta, porque tú lo puedes tener en esa misma localidad, Junior. Hay 3 escuelas públicas que al día de hoy no han podido iniciar el año escolar. A un mes y tanto deben A iniciarlo. 2 meses. 2 meses. No han podido iniciar. Entonces, ¿qué sentido tiene quedarse de brazos cruzados ante un ministerio que no ha podido hacer su trabajo y que no ha dado la talla? Yo se lo reitero al pueblo dominicano. El problema que tenemos en este país es que ya no hay protestas y que el pueblo se ha acostumbrado a rendirse y a creer que esto no lo salva a nadie, cuando eso es falso. Lo único que hace que esto no lo salve a nadie es la inacción del pueblo y esa actitud ya de rendición, de indefensión inducida, de la cual hay que salir, porque eso es una trampa de psicología social. Esta conversación inició hablando de derechos y continuó hablando de derechos. Y creo que va a concluir hablando de derechos. Mencionaste el tema de los concursos. Las personas que ganan concursos, que entran, logran entrar al sistema, duran un tiempo en una situación de indefinición, no los nombran, no los fijan, pero aquí tenemos un problema de una práctica que el propio Estado ha estado incentivando y promoviendo. Eso pasa en educación, pero eso pasa en cualquier institución pública, en violación inclusive a la ley de función pública, de personas que duran 4 años como contratados y no lo fijan, y establecen un sistema de discriminación entre empleados, porque no tienen los mismos derechos un empleado o una empleada contratada que uno que está nombrado. Lo propio pasa en el sistema educativo. ¿Cómo enfrentar esto? Este ministro comenzó diciendo que iba a despolitizar la educación y ahora está más politizada que antes. Lamentablemente, gran parte del problema que tenemos con el nombramiento de los docentes es como ese que se está dando en San Francisco de Macorís, que se quiere imponer a un grupo de un sector por encima de otro y se quiere hasta mudar de su localidad a los docentes que ganaron en esa locación, en esa ubicación, su concurso. Pero el tema del concurso de oposición es lo mismo que pasó con el Programa Nacional de Inducción. El sistema de carrera docente te dice que tanto el concurso como la inducción a docentes debe hacerse a través de los estándares profesionales en el desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Pero todo esto se viola. Desgraciadamente, mira, ahora en el concurso reciente que se hizo, a todos los docentes de lenguas extranjeras le violaron sus derechos porque ni siquiera le dieron una prueba del idioma que se supone que van a enseñar. Lo mismo pasa con el Programa Nacional de Inducción. Usted ve hoy una propaganda en la página web del ministerio alardeando de que por primera vez en la historia 25,000 docentes fueron capacitados. Pero eso fue un disparate, debo decirlo así de sencillo. Usted tomar 25,000 docentes que deberían trabajar a través de lo que se conoce como la formación docente personalizada, y en lugar de eso darle 5 módulos idénticos a 25,000 docentes y luego querer llamar a eso un programa de inducción, eso es una vergüenza nacional, porque eso es una violación al sistema de carrera docente. ¿Qué fue lo que hicieron? Que metieron 25,000 docentes nuevos al sistema, violando las normas, violando los criterios del sistema de carrera docente. Y para empeorar las cosas, tú lo ves alardeando con propaganda en el medio del ministerio en su página web, diciendo que es la primera vez que 25,000 docentes ingresan al sistema por una evaluación. ¡Mentira! La inducción fue una farsa, no fue ninguna inducción. Ni siquiera se dio la cantidad de tutoría que manda la norma. Señores, miren, lo que está pasando aquí hoy en educación, yo se lo reitero, como una persona que tiene 34 años en esto y que ha pasado por más de 10 ministros de educación en más de 30 años, es preocupante, porque en este momento la educación dominicana no solo está estancada, sino que está a la deriva.
y peor, está siendo asaltada por grupos de intereses afines a quienes dirigen el Ministerio de Educación, que han creído que la solución a la educación pública en la escuela está en sectores universitarios, que no dominan una escuela, que no conocen la normativa ni tienen la experiencia necesaria. Por eso yo insisto al terminar mi alocución esta noche, la educación pública en este país está en franco retraso y el mayor problema de la educación es de gestión y de ética. No tenemos ni las autoridades competentes, ni con la probidad y la integridad necesaria para tomar las acciones que hacen falta para sacar a la educación pública del estancamiento. Por eso andamos a la deriva en educación. Finalmente, ¿es normal que un profesor o una profesora que es contratada, por ejemplo, como profesor de matemática o como profesor de física o de lengua española, termine dando educación artística, termine dando religión, como ocurre en muchos distritos escolares? Lo que sucede, te reitero, es que el mayor problema del Ministerio de Educación es de gestión. Aquí ha llegado una gestión al Ministerio de Educación que no tiene experiencia en el manejo del Ministerio de Educación, que no domina las normativas, que nunca ha trabajado educación escolar y con cada problemita tiene que estar improvisando, inventando. Y lo que hay ahora mismo en educación es mucha propaganda. Pero usted se va de escuela pública y estamos en el peor momento de la educación pública de este siglo. Eso no es normal, pero solo pasa porque no tenemos autoridades competentes ni comprometidas. Así que a todo el pueblo dominicano yo les urjo, alerta, hay que salvar la educación pública, pero hay que salvarla de la mala gestión y de la falta de ética que prima en el manejo del Ministerio de Educación. Gracias al profesor Juan Valdés del Observatorio Educativo Dominicano, pero también del Observatorio Educativo del ADP, por habernos acompañado esta noche. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en una nueva entrega de Cerrando la Noche.